Bien, regresamos entonces con el economista Fidel Jaramillo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Perú. Fidel, estábamos hablando de las variables que han permitido este desarrollo en el agro. Quería preguntarte por un estudio que leí hace muchos años sobre los grandes proyectos de irrigación, Olmos, Majes, que no solo generan la posibilidad de desarrollar áreas de mucha productividad, sino que aparentemente tienen un impacto brutal y gigantesco con la reducción de pobreza. ¿Eso se ha podido notar en Perú? ¿Hay algún estudio que haya identificado la relación existente entre estos proyectos de irrigación y la productividad y el impacto en pobreza? Sí, hay alguna evidencia que es muy interesante. Por ejemplo, todos los proyectos de riego a pequeña escala, por ejemplo, son las intervenciones de mayor impacto a nivel de productividad e ingresos de las comunidades rurales más pobres. Además, aprovechando tecnologías ancestrales como son los andenes, ¿no? Creo que ahí los incas, nuestros ancestros, fueron unos maestros en el manejo del recurso agua, y yo creo que toda esa inversión que se ha hecho en rescatar algunos de los andenes y especialmente del manejo del recurso agua tiene una serie de beneficios, porque es adaptación al cambio climático, es seguridad alimentaria, y es lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, a nivel micro, yo creo que hay una serie de evaluaciones muy importantes que verifican que invertir en riego tiene un gran impacto social. Por eso yo creo que es importante estas nuevas iniciativas que tiene el gobierno de favorecer estas inversiones en pequeños proyectos de riego, obviamente con participación de las propias comunidades. En cuanto a las inversiones ya a estos grandes proyectos, bueno, hay una serie también de estudios, de evaluaciones. Ahí creo que lo principal, y en eso el banco hizo algún estudio con respecto al valor económico del agua, es fundamental que todas esas inversiones además se reflejen en un valor económico del agua que permita utilizar un recurso escaso con la mayor eficiencia y con la mayor productividad. Pero de ley, todo lo que significa la inversión en infraestructura habilitante, como fueron la caminería, como son acceso a puertos, acceso a cadenas de frío, acceso al recurso hídrico, es fundamental para tener una agricultura además moderna que esté generando los niveles de empleo que está generando, ¿no? También otra de las características importantes no solo es la sorpresa frente a la tecnología que estamos viendo en regiones de la costa, sino también son regiones que están trabajando a pleno empleo. Sin ninguna duda, y eso ha impactado en los ingresos. El jornal ha pasado de 8 a 20 soles en Ica y, como tú dices, con pleno empleo, ¿no? Quería preguntarte, porque mencionabas el tema del agua, y la verdad es que cuando uno ve las cifras de cómo el Perú maneja su agua, la verdad es que es lamentable, ¿no? Se pierde más del 95% del agua que recibimos en nuestras cordilleras, ¿no? Es algo inaudito. ¿Por qué crees que no hemos desarrollado más reservorios? ¿Por qué no ha habido un interés por desarrollar reservorios? ¿Tiene que ver con los derechos de propiedad sobre el agua, que al no ser existentes no hay incentivos para que hayan agentes privados que decidan hacer reservorios? Bueno, ese ha sido otro de los temas de trabajo prioritario del banco en el país. Hemos venido apoyando todo lo que es la reforma en el sector para modernizar el manejo de los recursos hídricos, y hemos sido testigos de no solo las dificultades, sino también el avance en estas áreas. Creo que ahí lo clave va a ser el manejo integrado de las cuencas. Yo creo que eso es clave, porque uno de los problemas en el manejo del recurso hídrico es que hay muchas competencias entre lo que está aguas arriba, aguas abajo, y mientras no se comprenda que se necesita un manejo integrado y lo que pase aguas arriba tiene impacto abajo y los que están utilizando aguas abajo tienen que contribuir a ese manejo sostenible de las cuencas, eso va a ser clave para un mejor uso. Pero ahí el agro debería de aprovechar justamente la situación que tiene la minería en el Perú, que por un lado se beneficia con el uso de reservorios, trabajan con agua y además a veces requieren de trasladar lagunas que tampoco son a veces útiles para el ser humano porque contienen demasiados minerales. Debería haber alguna forma de empatar estas dos
necesidades, ¿no? Uno, de poder tener acceso a el recurso, o al área, mejor dicho, que está usando el recurso hídrico, que es la minería, y el otro, el agro, que requiere reservorios que la minería está dispuesto a generar, ¿no? Claro, no, el agua en ese sentido es clave, ¿no? Porque en primer lugar es el recurso clave para el ser humano, ¿no? Entonces esa es la prioridad, como el uso doméstico del agua, el acceso, porque eso tiene impactos de externalidades a nivel de salud, sanidad, etcétera. Sabemos de eso. Pero también su uso económico, ¿no? El uso económico con las diferentes actividades económicas que se disputen el recurso hídrico, ¿no? Agricultura, minería, en menor medida también los otros sectores. Claro, acá el dilema es que a nosotros, ¿no? el agua nos sobra. Nuestro problema no es falta de agua, sino es cómo retenerla y administrarla adecuadamente. ¿Tendría sentido un sistema de derechos de propiedad? Hay muchas personas que han propuesto eso hace ya un tiempo, no darle al agua una cualidad económica como lo puede tener pues el petróleo, el oro, el gas, ¿no? Bueno, ese fue el centro del estudio que hemos llevado adelante, el valor económico del agua, donde el agua sí, es un derecho humano básico, pero eso no significa que sea gratis y gratis para todos, ¿no? Entonces creo que es importantísimo determinar cuál es ese valor económico del agua y que cada uno de los usuarios pague ese valor y que la sociedad en su conjunto internalice todas las externalidades que en este momento algunos de los sectores no están pagando. A veces parece que el agua viene de gratis y podemos desperdiciar. Uno de los grandes problemas es que el gran desperdicio de agua, no solamente ese desbalance entre gran cantidad del agua que se va hacia la vertiente oriental, mientras que todos los usos y la población está en la vertiente occidental. Esa es una situación que estamos enfrentando, pero además es que no se reconoce ese valor económico del agua, no se internalizan todas estas externalidades. No quisiera dejar pasar el tiempo sin preguntarte sobre esta idea que todavía queda en Perú de limitar la propiedad agrícola. ¿Cuál es tu sensación como economista respecto a eso? Hay muchos congresistas que todavía creen que hay que proteger al agricultor peruano y que una forma de protegerlo es limitando la capacidad, ponerle un límite a la cantidad de tierras que puede manejar una persona. Hay muchos factores que hay que analizar, ¿no? Creo que la literatura es bastante explícita en decir que no hay un tamaño óptimo de tierra, ¿no? Todo depende, por ejemplo, del tipo de producto, de la productividad de la tierra. O sea, no es lo mismo 1000 hectáreas en la puna que 1000 hectáreas en la costa con acceso a agua, ¿no? Entonces hay una serie de otros factores que impiden decir, bueno, no hay posibilidades de tener más de tantos miles de hectáreas per se, ¿no? Entonces eso es lo primero, no hay un tamaño óptimo. Luego, que tiene que ver muchísimo dependiendo de la productividad, ¿no? Y acceso a recursos. Entonces, no es lo mismo, como decía, tierra que tiene acceso a todos estos servicios de altísima productividad, donde puede haber explotaciones muy sostenibles de pequeña escala, o cuando se necesita mayor escala, inversiones de gran tamaño. Y también hay cierta evidencia y cierta preocupación en algunos gobiernos, en algunos países, del acceso a la tierra más que nada por un tema social, ¿no? De temas de una injusta distribución de la riqueza, temas más bien de inequidades. Y aquí lo que uno se debe preguntar es, ¿cuál es el mejor instrumento que el gobierno tiene para enfrentar a esa inequidad, ¿no? Algunos gobiernos, por ejemplo, básicamente se han basado en una política impositiva, ¿no? En donde, corrigiendo por productividad el tamaño de la tierra, tienen un impuesto creciente frente al tamaño y a la calidad de la tierra, que puede ser reinvertido, por ejemplo, en la inversión masiva de bienes públicos hacia todos los productores agrícolas, que eleva la productividad de todos, como estamos hablando, villería, sanidad, agropecuario, innovación, información, ¿no? Entonces reviertes, devuelves con un impuesto. Otros países no tienen este límite o estas limitaciones, esta preocupación, y tienen otros instrumentos de política fiscal que pueden ser hasta más efectivos para atacar el tema de la inequidad. Y finalmente hay quienes apuestan más por el tema de articulación de los pequeños productores para tener ciertas economías de escala que permitan, por ejemplo, tener mecanismos para acceder a la compra, a los mercados de tierra, con nuevos instrumentos como arriendo de tierra. Y ahí, claro, obviamente el tema de títulos de propiedad es fundamental. Fundamental, claro. Fernando Sillonis, un experto de la agricultura peruana,
hace unos meses nos desasnó acá, por lo menos a mí, en cuanto a la relación que había entre tamaño de la tierra y productividad. Tenía casi como una premisa que la productividad tenía una relación directa con el tamaño. Me explicó que no tenía nada que ver con el tamaño de la tierra, sino con lo que tú dices, ¿no? Que es básicamente el fruto o los productos que vas a cultivar, y que eso es lo que determina el tamaño óptimo de la parcela. Antes de pasar de ese tema que estábamos hablando, todo esto que hemos conversado no tiene mucho sentido si no tienes un sistema de instituciones que proteja no solo al derecho de propiedad, sino a las relaciones, que los acuerdos comerciales se respeten, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también tenemos una gran falencia los peruanos, ¿no? Bueno, yo creo que trabajar en instituciones que son el conjunto de reglas de juego que están detrás de las actividades humanas es fundamental. Por eso derechos básicos como es el derecho a la propiedad, a la titulación, por eso hemos venido conversando durante este programa, son fundamentales, porque esto abre las puertas a otro tipo de instituciones, las instituciones financieras, por ejemplo. Hemos hablado que estas unidades agropecuarias tienen una serie de posibilidades, pero también una serie de limitaciones. Acceso al crédito, cuando tienes un marco institucional adecuado, facilita. En eso Perú, yo creo que la industria de las microfinanzas nos da una gran lectura, ¿no? Sin ninguna duda. Una gran lección. Miguel, se me ha acabado el tiempo y Fidel, perdón, se me ha acabado muchísimo el tiempo y quisiera agradecerte mucho tu visita. La verdad es que siempre es interesante conversar contigo. Espero tenerte cerca de nuevo en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también al Ministerio de Agricultura, que nos ha participado de apoyar en este evento, así que con mucha expectativa para escuchar a todos estos expertos la próxima semana. Bien, gracias Fidel. Saludos. Bien, vamos a una pausa, regresamos después con el bloque de San. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.